Bien, mi coronel, buenas tardes. Camaradas, buenas tardes. Paralelo A. En esta oportunidad voy a presentar al grupo número 8 sobre el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, vamos a hacer referencia en honor y a la gloria de los mártires de la gesta constituyente liberadora que han hecho posible esta nueva historia. De acuerdo al artículo 113, tenemos la Constitución Política del Estado, donde dispone de la vulneración de los derechos, concede a las víctimas el derecho a la indemnización y reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Y en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de los recursos públicos. Continuando, el principio de reparación integral. Son medidas que incluyen la restitución, indemnización económica por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En ese sentido, se tiene que el derecho a la reparación debe mitigar tanto los daños patrimoniales como extrapatrimoniales. No obstante, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional boliviana, se tiene que cuando se declara la vulneración de algún derecho constitucional en acciones tutelares, el derecho a la reparación de las víctimas únicamente abarcará al daño patrimonial. A partir de tal entendimiento se analizará la justicia o no de ese derecho. Origen histórico, jurídico y origen legal. A partir del año 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que los demás estados de la región, adopta la tendencia del monopolio de la obligación directa del Estado en asumir el resarcimiento del daño ocasionado a un tercero por un funcionario, por un servidor o funcionario público en ejercicio de sus funciones. Posterior a dicho resarcimiento, puede el Estado ejercitar la acción de repetición en contra del servidor o funcionario público que con accionar, comisión u omisión hubiera causado daño a un tercero con la finalidad de salvaguardar la afectación a su patrimonio. Origen jurídico. De manera general mencionamos que es el fruto de un proceso que comenzó con su aprobación por la Asamblea Constituyente en grande y en detalle. El 9 de diciembre del 2007, en la ciudad de Oruro, por 164 constituyentes de 10 fuerzas políticas, aprobadas por 2/3 de votos de todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional, el 21 de octubre del 2008. El origen legal viene a partir de los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Prevalecen el orden interno. Los derechos y deberes consagrados de esta Constitución se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Bolivia. Contenido que garantiza. La garantía de no repetición. Esta medida principalmente está dirigida a mitigar los daños colectivos. Estas medidas pretenden asegurar
que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones. También requieren reformas judiciales, institucionales y legales, cambio en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto a los derechos humanos, para evitar la repetición de las violaciones. Reparación integral. Las personas que hayan sufrido alguna vulneración en sus derechos acudirán ante las instancias jurisdiccionales pertinentes y solo con la aplicación de la reparación integral se otorgará una eficaz protección de los derechos. Carta Internacional del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 63, inciso 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece, cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos, en esta convención la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculados, que dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se preparen las consecuencias y la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos en el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Asimismo, la Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre del año 1969, resalta dentro de un Estado de un derecho, la cual dice que rige una institución democrática, garantiza derechos de los seres humanos. Legislación comparada. Existen en otros países sudamericanos, en la República de Ecuador y Colombia. Previamente es imperante aclarar que se escogieron las experiencias ecuatoriana y colombiana como parámetro comparativo del caso boliviano, debido a que estos países, al igual que Bolivia, cuentan con constituciones relativamente nuevas, además de presentar realidades similares. Por ejemplo, son parte del sistema interamericano, de los sistemas humanos y también de la comunidad andina. Ecuador y Colombia han tenido una fuerte influencia de los sistemas internacionales de derechos humanos en cuanto a la configuración conceptual y los alcances del derecho a la reparación. Estos en las líneas que siguen primero se establecerá de dónde parten tanto el universal interamericano de derechos humanos como el sistema derechos humanos para el desarrollo del derecho de la reparación, para posteriormente 17 identificar la influencia de estos sistemas, ordenamientos jurídicos ecuatoriano y colombiano. En cuanto a Colombia, sí se hace una revisión de su constitución política, que es el artículo 90. Establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado, el Estado a la reparación patrimonial de uno y de tal daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel que deberá repetir contra éste. En Ecuador, la reparación integral ha sido entendida por la Corte Constitucional como el fin que debe perseguir todo el proceso judicial. Así ha señalado que la Constitución de la República ha planteado la existencia de la denominada jurisdicción abierta, por la cual los procesos judiciales solo terminan con la aplicación integral de la sentencia o reparación.
Acciones que se pueden tomar ante su